Bueno, 17:05 es la hora de empezar. Con muchísimo gusto que os introduzco a todos la doctora Laura de Santos de Ciudad del México, que nos va a enseñar algo muy interesante sobre fibra óptica, dosimetría láser como clave para la prevención de complicaciones. Muchas gracias, Laura. A ti la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días acá en México. Buenas tardes para todos los que nos escuchan desde Italia o en cualquier parte de Europa. Muchas gracias por dedicar el tiempo a esta ponencia. Sin duda vamos a aprender mucho. Y bueno, pues para mí es un gusto poder hablarles sobre la importancia de la fibra óptica y la dosimetría láser como claves para la prevención de complicaciones en la aplicación de láser diodo de 1470 nanómetros. Me presento, es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Yo soy médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, magna cum laude, en la maestría de Medicina Estética y Longevidad por parte de la UDC. Actualmente me desempeño como catedrática de Anatomía y Fisiología Humana del Instituto de Estudios Superiores de Protección Civil, docente además del Instituto de Medicina Estética Avanzada, y es para mí un honor y un placer poder colaborar con diferentes marcas de inyectables y aparatologías y ser la primer médico mexicana con el nombramiento de COL por parte de Fotón Italia. Vamos a comenzar de acuerdo a nuestro plan de la plática con un poco de la física que está detrás de la tecnología o la aplicación de Endolif. Enolif es una tecnología a base de láser diodo de 1470 nanómetros, la cual recordemos que el láser es una tecnología la palabra como tal es un acrónimo que viene del inglés Light Amplification by Stimulated. En un segundo, que creo que, perdón. Em, Les decía que, bueno, el láser viene del acrónimo en inglés Amplification by Stimulated Emission or Radiation. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otras fuentes de luz, esta recibe un proceso de amplificación que está estimulada por una radiación. Si bien existen varias fuentes de formación de láser, tenemos fuentes gaseosas, fuentes líquidas. El láser diodo se considera una transmisión de energía láser de tipo sólida a través de un diodo. Un diodo es un material semiconductor a través del cual se transmite luz y la radiación amplifica su emisión, conformando entonces tres características que son esenciales para poder determinar que una fuente de energía lumínica es un láser. Es una luz o una emisión de tipo coherente. Esto significa que está en una base fija y con una adecuada transmisión, siempre considerando que está en una dirección paralela. Es una luz, por lo tanto, colimada. Colimado significa que todos los fotones que la representan o que la constituyen van a ir hacia una misma dirección. Y monocromático es parte de ser una luz coherente o colimada dentro del espectro de luz, va a colocarla dentro de un solo color. Estas características son la base física de cualquier tecnología láser. Desafortunadamente, encontramos que hay algunas aparatologías de uso estético, de mejora corporal o facial, que no necesariamente son un láser, que no es una luz que está amplificada. Voy a continuar. Por favor, si hay alguna duda, háganmelo saber en el chat y al final de la presentación vamos a resolver estas dudas. La luz como una representación física es pues puede ser incluso representada o físicamente todas las energías que se transmiten a través de una energía lumínica o dentro del espectro de onda electromagnética se representan por medio de una onda. Por lo tanto,
Tenemos que tener claro que la luz es una onda electromagnética que presenta características dentro de su descripción como amplitud, longitud de onda, una frecuencia o repetición en el tiempo o en el ciclo de aplicación de esta energía lumínica y la velocidad a la que se transmite son parámetros físicos que deben medirse en esta onda. Cuando hablamos de un láser de 1470 nanómetros, hablamos entonces de su longitud de onda, que dentro del espectro electromagnético la ubicamos dentro de la luz no visible. Una de las grandes características por las que el láser de Eufotón o Endolif se ha vuelto conocido, incluso los pacientes lo ubican perfectamente por imágenes en redes sociales, es por la transmisión de una luz que a través de la piel da un resultado. Incluso el paciente ubica videos o aplicaciones donde observamos esta luz por debajo de la piel, en área facial, en cuello, en abdomen, en alguna región corporal. Sin embargo, es importante entender que esta luz transmitida a través de la fibra óptica, que es por medio de la cual se realiza la aplicación del diodo, no es el láser, es una luz guía que permite ubicarnos en el plano durante la aplicación del tratamiento, ya que como podemos observar en esta diapositiva, la longitud de onda está dentro del espectro de luz que ya no es visible para el ojo humano y que además, observen, se encuentra dentro o por delante de algunas otras tecnologías de láser que el paciente puede ubicar rápidamente al momento de hablar de láser, ya que son tecnologías que tienen mucho más tiempo en el mercado. Entonces, quisiera que todos tengan en mente este espectro electromagnético y que no perdamos de vista que la luz como propiedad física es una onda con diferentes características, las cuales depende el conocimiento de ella se transmita en una adecuada aplicación a nivel de nuestros tejidos. Importantes conceptos que tenemos que recordar. Dentro de las bases del láser, debemos considerar la energía, es decir, la cantidad de trabajo que está realizando esa tecnología en el área de aplicación y la medimos en joules. La potencia, que es la cantidad de trabajo, pero determinada por el tiempo. Entonces la medimos en joules sobre segundo. La fluencia, este es un término que debemos tener en consideración en cualquier aplicación, ya que in vitro o en alguna aplicación que no sea dentro de un tejido, la fluencia no cobra tanta importancia cuando hablamos de una aplicación de láser de grado medio, donde expresamos la cantidad de trabajo sobre la superficie, es decir, sobre mi área de tratamiento. Diferente que yo trabaje en un área pequeña, en un joule, un perfilamiento como base o aplicación del cigomático, una región de grasa localizada, empapada, por ejemplo, a que trabaje en un abdomen, en una pierna. La cantidad de trabajo de energía administrada por superficie se llama fluencia. La irradiancia, por otro lado, es la intensidad que genera esa fuente de luz láser y la medimos en watts por centímetro cuadrado. Uno de los conceptos que mayor dificultad causan el entendimiento de las tecnologías láser es el cromóforo. El cromóforo es aquella molécula que por sus características o su composición tiene mayor cantidad de absorción de la luz. Y esta absorción de la luz depende, o la afinidad a la luz depende de la longitud de onda que estemos trabajando. En ese sentido, podemos observar en esta diapositiva algunos cromóforos de los que más utilizamos, hablando de láseres médicos. El agua, por ejemplo, cuando utilizamos una tecnología de 1470 nanómetros, tiene una alta afinidad por esta longitud de onda. En comparativa a algunas tecnologías que manejan 980 nanómetros, su afinidad es media. Hablando de grasa, la afinidad por una onda de 1470 es alta, 980 es una absorción media. La hemoglobina, por ejemplo, tiene una baja absorción cuando hablamos de una longitud de 1470 y es alta cuando hablamos de 980. Hablando de la melanina, que es una de las grandes preguntas, ya que las tecnologías de láser diodo se asociaron primeramente a la aplicación de este tipo de láser al uso de manejo de pigmentaciones o depilación.
Sin embargo, esas longitudes de onda, las longitudes de onda que manejaban ese tipo de aparatologías eran muy diferentes a la que maneja el Dolif, donde vemos que la afinidad a melanina es muy baja y por el contrario, en un 980 tenemos una longitud de onda que atrae de forma moderada a la melanina. Es importante esta diapositiva y quiero hacer énfasis en el siguiente tema en que cuando nosotros trabajamos con una longitud de onda de 1470, estamos yendo estamos yendo al blanco, estamos yendo a nuestro objetivo terapéutico, que es agua y grasa, lo cual nos va a permitir dar el resultado de destrucción o lipólisis, tensado o mejora cutánea y estimulación metabólica a los fibroblastos, también conocida como fotobioestimulación. Por otro lado, aquellos equipos que son la copia y que desafortunadamente se venden como la alternativa para la mejora de grasa y tensado cutáneo, que ofrecen ondas que están o tecnologías de láser diodo con 980 nanómetros, ya lo vimos, tienen una alta afinidad por hemoglobina, incluso por melanina, perdiendo el objetivo de nuestro tratamiento y generando un alto riesgo de quemadura, de lesión y de daño vascular que puede traducirse incluso en la formación de hematomas, equimosis, mayor proceso inflamatorio y daño en el tejido, que se traducirá en un resultado pobre y con fibrosis posterior. El objetivo de nuestra práctica como médicos es siempre la mejoría de nuestro paciente, llevar a nuestro paciente un proceso regenerativo y de resultados estéticos que tengan como una base la mejora y la estabilidad del metabolismo celular. Siempre manejarnos dentro de la homeostasis. Sin embargo, este tipo de tecnologías, como ya lo podemos ver, favorecen procesos inflamatorios descontrolados que no solamente pueden generar daño vascular, sino que van a causar un proceso cicatricial o fibrosis a largo plazo en estos pacientes, que sin duda eso no es parte de lo que buscamos o no es el objetivo en nuestra práctica médica. El mecanismo de acción de Endolif, por lo tanto, es la atracción de la energía láser de 1470 nanómetros a dos cromóforos principales, agua y grasa, generando entonces un proceso de lipólisis y un efecto de tensado cutáneo a través de contracción de los tabiques subcutáneos, tensado de las fibras de colágeno y una activación metabólica directa en el fibroblasto, que es conocida y un término que quisiera que todos pudiéramos transmitir a nuestros pacientes, fotobioestimulación, es decir, la estimulación por medio de una fuente física que sería nuestro láser. En la siguiente diapositiva observamos, por favor, el efecto de nuestro Endolif en el tejido graso, donde observamos una destrucción de nuestra célula grasa. Observen, por favor, cómo hay una emulsión de la grasa. Y de este lado, lo señalo con el cursor, observamos el efecto de fotobioestimulación, donde claramente están representados los vasos sanguíneos a nivel de nuestra dermis. Observen. Y en ningún momento el paso de energía genera una ruptura vascular. Observen cómo están representados acá nuestros vasos y no hay ruptura vascular, no hay daño vascular. Perfecto. Voy a continuar. Les comparto que el año pasado, en agosto del año pasado, tuve la oportunidad de colaborar con el Colegio Mexicano de Rinología y Cirugía Estética Facial aquí en México, en Ciudad de México, y en colaboración también y con el apoyo de Láser Aesthetics Latam, tuvimos la oportunidad de hacer la primera aplicación cadavérica de Endolif. Existía pues incluso gran desconfort entre los médicos conforme a que pues no había una forma de practicar la aplicación del láser, que se nos pedía en varias capacitaciones, bueno, doctora, ¿de qué manera puedo yo aprender
a identificar el plano? Mi respuesta era que la seguridad de Endolive y la luz guía de la que platicábamos en la fibra óptica permite ubicarnos en el plano y que en nuestra práctica ya tenemos la capacidad, ya realizamos procedimientos en los cuales tenemos bien ubicados los planos de tratamiento de Endolive. Existían dudas también con respecto a, ¿de verdad hay una respuesta en el tejido subcutáneo? Al pasar la fibra óptica sobre algún tejido, ¿realmente tenemos entonces una destrucción de este, como lo vimos en el video de la animación? Siempre y desafortunadamente en nuestra práctica nos encontramos con videos, animaciones o promesas por parte de algunas marcas, las cuales simplemente son estrategias de marketing para que nosotros como usuarios directos y el consumidor final, que es el paciente, tengan expectativas irreales o el conocimiento con respecto a estas terapéuticas no sea la real. Acá les comparto entonces un fragmento de los videos que tomamos en esta práctica en la aplicación cadavérica de Endolive. Observamos primero, aquí estoy realizando la aplicación en rostro. Voy a platicarles un poco la tecnología Endolive cuando la utilizamos en el rostro. Una de sus grandes características es que la luz de ella nos permite trabajar en el plano adecuado, protegiendo las estructuras anatómicas, tanto nerviosas como vasculares, que otras tecnologías no permiten. Es muy fino en cuanto a la pues, identificación del plano donde estamos trabajando. Mientras que aquí vemos, después de hacer la disección del cadáver, como al diseccionar el tejido vemos una zona, estoy señalando ahí, donde la fibra óptica generó la destrucción del tejido y vemos incluso que hay un espacio en ese tejido subcutáneo, obsérvenlo, ahí está, que fue donde realicé la aplicación de la fibra óptica. Debo confesarles que durante esta práctica para mí fue bastante satisfactorio el poder tener una evidencia en un cadáver o cadavérica del efecto de la fibra y cómo la piel se mantenía sin lesión, sin quemadura, lo cual en un paciente in vivo, claro, se reflejaría en un excelente resultado. Y aunque yo tenía ya bastante conocimiento del efecto por la cantidad de pacientes que había practicado hasta este momento, la realidad es que poder verlo en un cadáver y poder hacer la disección fue totalmente revelador y sin duda hizo que si yo ya estaba enamorada de la tecnología, pudiera defenderla y estar con ustedes el día de hoy platicándoles de todos los beneficios que tiene tener un equipo original y que tiene todas las bases científicas y tecnológicas para su aplicación en nuestros pacientes. Voy a continuar. Como lo vieron en el video, sin duda es una tecnología con grandes candados de seguridad, pero que requiere habilidades prácticas y conocimiento de la anatomía de la zona a tratar. Por ello, es un equipo que requiere ser aplicado, un tratamiento que requiere ser aplicado exclusivamente por médicos que cuenten con cédula profesional y tengan los conocimientos de anatomía, ya que el plano de aplicación de Endolive es a nivel subcutáneo y a nivel de dermis profunda, cuando por ejemplo estamos enfocados en el tratamiento de cicatrices o en el manejo de fibrosis, como ocurre en una celulitis o en algún proceso cicatricial por acné, por ejemplo. El ubicar o el tener el conocimiento anatómico, en suma a la capacitación que recibes al comprar o al adquirir el equipo, la cual además va generando constantes actualizaciones por medio de una plataforma en la red, donde estamos todos los usuarios de Endolive, tenemos al alcance de nuestras manos la información de nuevos protocolos, tecnologías y, claro, el manejo de complicaciones o de situaciones adversas es importante para que podamos desarrollar resultados no solamente que estéticamente sean favorables para el paciente, sino que
empujen o motiven que como médicos nuestro actuar no sea únicamente en base al lograr un resultado estético, sino que tengamos bases científicas, que cada vez aprendamos más sobre el efecto a nivel celular y cómo poco a poco la tecnología láser irá desplazando a otras tecnologías. ¿Cuáles son las indicaciones de Endolif? Bueno, tenemos muchas indicaciones, la verdad es que les puedo decir que en todas y en cada una de ellas hay resultados espectaculares. Es ideal para aquellos pacientes que por alguna situación clínica o médica no sean elegibles para algún procedimiento quirúrgico. Es ideal para laxitud o flacidez cutánea en casos de adiposidad moderada, procedimientos secundarios o pequeñas correcciones posquirúrgicas, es decir, pacientes que se realizaron, por ejemplo, una liposucción de papada y quedaron con alguna área de grasa localizada o asimetría. Áreas difíciles o pequeñas, por ejemplo, región infraorbitaria. Podemos trabajar incluso región submentoniana, donde aquellos procedimientos que se realizaban para mejorar esa área eran pobres en su resultado al ser poco específicos y al no ser tan finos en la aplicación. Podemos hacer manejo de cicatrices, cicatrices posquirúrgicas, cicatrices posinflamatorias, cicatrices por acné y el manejo de la llamada PEFE o mejor conocida como celulitis, en la cual tenemos el conocimiento de que hay un proceso de acúmulo de grasa alterada con proceso cicatricial que generan nódulos de grasa y fibrosis que generan una retracción, la cual visiblemente se localiza o se conoce como piel de naranja por esa retracción o hoyuelos en la piel. Nolif es muy específico en romper esas áreas de fibrosis, en degradar los depósitos de grasa y en tensar la piel, dando un resultado de mejora no solamente del aspecto de la zona, sino mejorando el lipedema que hoy día se asocia a la celulitis y que ha dado mucho de qué hablar y ha generado controversia. Bueno, este ya es otro tema, en otra oportunidad o en otro webinar, con todo gusto podemos dedicarnos solo a celulitis, pero es una de las mejores alternativas para los pacientes que cursan con celulitis o diagnóstico de lipedema. Les voy a presentar algunos casos de aplicación de Endolif y de algunas de las zonas para las que está indicado el tratamiento. Aquí tenemos a una paciente de 52 años en que aplicamos Endolif en región infraorbitaria. Observen en la primera fotografía una zona de depresión, incluso una zona de oscurecimiento. Quiero aclarar que en esta paciente no se hizo ningún procedimiento despigmentante, únicamente realizamos la aplicación de Endolif en zonas donde hay pérdida de volumen. La luz refleja diferente y entonces tenemos una zona de oscurecimiento. Por ello es que en la primera fotografía la zona se ve obscurecida. En nuestra segunda fotografía observamos una disminución de la cantidad de arrugas finas, vemos una importante retracción de la piel y disminución de esa coloración o de esa zona de oscurecimiento. En esta fotografía lateral podemos observar que en esta paciente, claro, no hay aplicación de toxina botulínica, únicamente hicimos Endolif y vemos una reducción de las llamadas patas de gallo o de las arrugas perioculares. En esta fotografía observamos primero a una paciente de 35 años, donde aplicamos un tratamiento para flacidez de tercio medio e inferior. Y al lado tenemos a una paciente femenina de 58 años con el mismo tratamiento, manejo de flacidez de tercio medio e inferior. Coloqué en esta diapositiva ambas fotografías porque dentro de las limitantes que encontraba en mi práctica, existía el que a cierta edad o incluso algunos protocolos de inyectables o de aplicación de otras aparatologías eran limitados en cuanto al resultado por la edad. Incluso había pues referencias bibliográficas donde se hablaba de, bueno, ya después de los 50 años, incluso después de los 60 años, los resultados de este procedimiento serán pobres porque son dependientes del propio envejecimiento cronológico de la paciente. Sin embargo, con Endolif puedo compartirles que la experiencia es que en pacientes desde los 18,
30, 35, hasta los 50, 65 años, hemos tenido resultados muy buenos en los cuales la invasividad, la poca invasividad del procedimiento, el poco proceso inflamatorio, la respuesta acumulativa, porque hay una respuesta inicial, pero al paso de 6 semanas hay mejoría, al pasar 3 meses observamos una mejora tisular espectacular, incluso pacientes que después de 6 meses siguen obteniendo los beneficios de la activación metabólica del fibroblasto. Nos han dado o han abierto la posibilidad de que pacientes que de pronto estaban limitadas por su edad a realizarse algún procedimiento, han encontrado en Endolif una alternativa que ha dado resultados que superan cualquier otro procedimiento. De este lado podemos observar a una paciente femenina de 48 años. Es una paciente en la que se aplicó el tratamiento en tercio inferior y doble mentón. Observen cómo el enfoque en ella fue la reducción de grasa, sobre todo a nivel de doble mentón, como decimos en Latinoamérica, papada, y reducción también de los cojines grasos que forman el yugos. Entonces, observamos una espectacular mejoría sin succión, sin cirugía y sin que la paciente tuviera que interrumpir sus actividades diarias. En esta diapositiva tenemos dos pacientes. La primera quiero agradecer por la colaboración con la doctora Vanessa Hernández de Tijuana. Es una paciente en donde aplicamos Endolif para flacidez y doble mentón. Observen la zona de cúmulo de grasa y de flacidez, porque era una paciente con las dos situaciones, en la región mentoniana, incluso en la parte inframandibular, observen. Y este es después un increíble resultado. De este lado tenemos a una paciente con una degradación bueno, le apliqué Endolif con la intención de degradar un granuloma por relleno de ácido hialurónico. Desafortunadamente, la paciente fue sometida a un procedimiento de aplicación de relleno en mal plano. Aquí observamos este volumen de aquí. La paciente buscaba un perfilamiento mandibular, se aplica ácido hialurónico. Conocemos la marca, ella habla con el médico que se la aplicó, él se mostró bastante tranquilo y nos da la información al respecto del producto y aplicamos Endolif para degradar ese depósito de relleno de ácido hialurónico. Es importante entender que si bien una de las indicaciones o usos de Endolif es la degradación de productos de relleno mal aplicados, estos deben ser productos conocidos. En este caso, teníamos conocimiento de la marca, el tipo de producto que se estaba utilizando y el tiempo de la evolución desde la aplicación era de año y medio. Por lo tanto, ya había un proceso cicatricial. De ahí el que en la fotografía coloque ya que había un granuloma, no era el relleno, porque sabemos que el relleno tiene un tiempo de vida media. En este caso había un depósito, un proceso inflamatorio secundario al relleno, donde sí quedó ese producto capsulado y lo pudimos manejar gracias a Endolif y al conocimiento del tipo de producto que se tenía. Vamos ahora con algunos casos de aplicación corporal. Esta paciente de 37 años tuvo un procedimiento quirúrgico primeramente hicieron una apendicectomía. Posterior a esto, ella busca una mejora estética y le ofrecen pues bueno, una cirugía que desafortunadamente no resultó nada bien, con bastante fibrosis. Vemos que el resultado de una liposucción con incluso presencia de canulazos, es decir, estas lesiones por superficialización de la cánula. Ella nos confesó que sí, verdaderamente el procedimiento se hizo en una clínica que no necesariamente contaba con todas las pues, regulaciones por parte de COFEPRIS acá en nuestro país y observamos cómo después de Endolif esas irregularidades, incluso la zona de periumbilical donde había mucha irregularidad, mejoró. Vemos un resultado bastante homogéneo y
sin cicatrices adicionales, porque la paciente ya no quería realizarse algún otro procedimiento quirúrgico por el temor a un proceso cicatricial adicional. Una paciente femenina de 40 años con aplicación de Endolif X en lipólisis flancos. Aquí realizamos una reducción de grasa localizada. Observamos que si bien el resultado es bastante bueno, con una mejora de los depósitos de grasa laterales, incluso una mejora muy aparente de la calidad de la piel, los resultados de nuestra paciente fueron paulatinos. En esta foto de comparativa, es una foto de diferencia de 6 meses, ¿de acuerdo? El resultado o parte del proceso de Endolif es su efecto de estimulación metabólica, como decíamos, que permite que a lo largo del tiempo logremos ver el resultado final en nuestro paciente. Este resultado es una diferencia de 6 meses. De pronto contamos con pacientes que están muy inquietos o ansiosos por tener un resultado inmediato. Si bien hay una mejora inmediata por la retracción de la dermis, y una mejora por la reducción en la lipólisis en el momento de la aplicación, el resultado final es evaluable después de 4 a 6 meses. Incluso la recomendación es que esperemos al menos los 6 meses para evaluar un resultado final en el cual veamos todo ese potencial del tratamiento y donde incluso después de los 6 meses puede seguir mejorando el tejido, claro, dependiente de los buenos hábitos de alimentación y cuidados de ejercicio y de vida de nuestro paciente. Aquí tenemos una paciente de 40 años, donde trabajamos en Dolif en abdomen y laterales. En las diapositivas señalo con algunas flechas las áreas donde podemos ver una importante reducción de tejido, donde vemos incluso disminución de pliegues y surcos y donde incluso observen en esta área alrededor de o en la región de las costillas o de arco costal, teníamos una mejoría. En arco costal, de pronto, con otras tecnologías u otros procedimientos, es difícil abordar por la cercanía, claro, a pues las terminaciones nerviosas, al arco costal propiamente dicho, ya que éste se encuentra en movimiento durante la respiración. Importante mencionar que gracias a Endolif y a la flexibilidad de sus fibras ópticas es posible tratar estas zonas y dar resultados como el que observamos en nuestra paciente. Por último, les presento aquí agradezco la colaboración de Skintopia de la doctora Paulina Corona, quien nos apoyó con la toma de fotografías con una cámara específica para uso clínico, donde observamos incluso un fondo negro que nos permite ver de forma más clara las lesiones. Un cambio en la textura espectacular, mejora y tensado en la zona de tratamiento tras la aplicación de Endolif para manejo de cicatrices, donde el objetivo de este es hacer una subcisión láser, es decir, una destrucción de todo el tejido fibrótico, de todas las áreas de retracción secundarias a, claro, el proceso inflamatorio y los brotes que tuvo nuestra paciente en algún momento con un acné bastante severo. Comentarles que la paciente ya había realizado varios tratamientos previos con resultados, pero que no llegaban a satisfacer la necesidad estética que ella buscaba. Y bueno, pues después de una sesión, observen por favor el increíble cambio y cómo pues esta fotografía nos deja más que claro no solo el beneficio de la destrucción de la fibrosis y la cicatriz, sino una evidente mejora del área o de la calidad y el tensado de esta piel. Vamos a hablar un poco de las contraindicaciones. Si bien ya vimos todos los beneficios y en todo lo que podremos aplicar en Dolif, tenemos que tener consideraciones clínicas. Dentro de las contraindicaciones tenemos a contraindicaciones absolutas. Es un procedimiento que no puede hacerse en embarazo y lactancia. En áreas donde la piel esté lesionada, tenga alguna abrasión, esté infectada o tenga un proceso inflamatorio. En pacientes con fotosensibilidad o con consumo de retinoides que sea menor a 6 meses, hay que esperar por lo menos 6 meses antes de realizar el procedimiento. Enfermedades crónicas que no estén controladas o descompensadas,
hipertensión arterial, diabetes, algún problema tiroideo, pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune o patologías que estén relacionadas a la formación de colágeno. Es importante que no lo realicemos, ya que su proceso de cicatrización y el tipo de energía que estamos aplicando es inadecuada para este tipo de pacientes. Patologías que alteran o afectan la coagulación, si bien la tecnología no tiene como hemoglobina, sí hay una transmisión de energía que se vuelve de lumínica a energía de tipo calórica. El calor en la superficie, en un área donde tenemos una alteración de coagulación, puede generar daños por la vasodilatación secundaria al calor administrado. Por ello es importante evitarlo en pacientes en los que tienen afectada su coagulación. Pacientes con neoplasias no podemos realizarlo, ni tampoco en aquellos que ya están en tratamiento, en quimio o radioterapia. Y posterior a la suspensión de la quimio radioterapia, importante es que esperemos al menos un año. En la aplicación o en áreas donde haya implantes definitivos en la zona de tratamiento, es decir, clavos, tornillos, placas o implantes, por ejemplo, de mentón o con fines estéticos, ya que el calor en la zona puede llegar a estos y generar una lesión. Y, como ya les mencionaba, en la aplicación de productos de relleno que no son conocidos. Es decir, aquel paciente que busca Endolif para degradar una zona de algún relleno o aplicación estética en otro centro o en otro consultorio y desafortunadamente no sabe qué producto le aplicaron. Tristemente, este es el 80-85% de los casos. Entonces, bueno, tengan precaución. Y si es un producto de relleno no conocido, podríamos estar hablando de una parafina, de un metacrilato, que no son candidatos a este tratamiento porque su degradación implicaría el paso de la sustancia a vía sistémica, generando daños, incluso alguna trombosis o tromboflebitis que no queremos que ocurra. En cuanto a las contraindicaciones relativas, estas significan que el procedimiento como tal se puede realizar, pero que hay que considerar tomar algunas medidas o a criterio médico realizar. Por ejemplo, si algún paciente consume medicamentos que afectan su coagulación, es decir, aquellos pacientes que se automedican ácido acetilsalicílico o aspirina, AINES, ibuprofeno, ketorolaco, todos estos desinflamatorios de venta libre, hay que suspenderlos menos 2 semanas antes. Trastornos psiquiátricos o alteraciones de la perspectiva, tales como el síndrome dismórfico, aquellos pacientes que tienen alteraciones en cuanto a cómo se perciben físicamente. Este depende bastante del criterio médico. Si es una paciente que ya es conocida y que tú tienes ya incluso conocimiento de su comportamiento, bueno, pues lo podríamos aplicar. De otra manera, lo ideal es que, bueno, consideres ofrecerle alguna otra alternativa o incluso como médico, pues es nuestra obligación sugerirle que tome el tratamiento con alguna otra especialidad. Menores de 18 años, sí he realizado aplicaciones, es importante que al menos en la legislación en México, tendrán que adaptarlo a la legislación de su país, se pueden realizar siempre y cuando tengan consentimiento y acompañamiento del padre o tutor. Y aquellos pacientes con antecedentes de herpes, sobre todo herpes labial, para aplicaciones en rostro, sabemos que el calor puede generar un brote, pero antes de la aplicación, la administración de aciclovir es una excelente opción para aquellos pacientes que quieren aplicarse el tratamiento. Damos nuestro ciclo de aciclovir 100 miligramos por día, al menos una semana antes, y podemos citar a nuestra paciente a realizar el procedimiento. Todos estos resultados que vimos, toda la tecnología y todas las bases físicas que revisamos se concentran en lo que Endolif quiere transmitir y Eufotón quiere transmitir a cada uno de los usuarios, a cada uno de los pacientes que desean una mejor estética, pero no solo esto, que buscan una mejora a nivel celular con un proceso regenerativo y de estimulación metabólica. Cualquier procedimiento tiene que tener bases científicas, tiene que tener entonces un protocolo establecido y generar en nuestro paciente y en nosotros como aplicadores todos aquellos puntos o bases para que tengamos resultados terapéuticos, pero que no caigamos en el daño de nuestro paciente. La base de esto es considerar 3 puntos en el proceso de atención del paciente. Un antes, un durante y un después.
Antes del procedimiento, tenemos que identificar todas esas contraindicaciones que ya revisamos, realizar una adecuada historia clínica, una toma de fotografías estandarizada y realizar un plan de tratamiento a través del marcaje. Siempre marcar. Algo que ocurre conforme vamos avanzando en nuestra práctica médica es que caemos en la confianza de realizar un procedimiento sin hacer un marcaje. El confiarnos y no tener bien delimitada nuestra área de tratamiento, nuestro plan de tratamiento, nos puede llevar a cometer errores. Algo importante mencionarles es que el marcaje de aplicación o la aplicación de Endolive debe realizarse con un marcador blanco, el cual nos va a permitir no solamente ver la luz guía de forma más precisa, sino que nos permitirá que la presencia de pigmentos en la zona pueda alterar nuestro resultado. Entonces, por favor, siempre utilizar marcador blanco. Tenemos también un durante. ¿Qué vamos a hacer durante el procedimiento? Primeramente, tener un medio o una zona que esté limpia, que nuestra área de trabajo sea limpia, que contemos con los materiales e insumos adecuados para la aplicación. Realizar la asepsia de nuestro paciente, elegir la fibra óptica específica para el área de tratamiento y el objetivo terapéutico a lograr, y seleccionar los parámetros de aplicación adecuados para mi objetivo terapéutico. Y un después. El después consiste en el control del edema por medio de la compresión de la zona. Esto puede ser por medio de faja, de venda. Es preferible una faja específica de uso quirúrgico para la zona en la que vamos a trabajar. Los masajes de drenaje linfático, los cuales se recomiendan de forma inicial de 3 a 4 masajes posteriores a la aplicación. Y las consultas de revisión y control y fotos o toma de fotografías de control. Realizar un procedimiento en el cual únicamente nos preocupamos en terminar y mandar a nuestro paciente a casa es un grave error. Tenemos que dar control del procedimiento, estar cuidando el procedimiento y ofrecerle a nuestro paciente el confort o la confianza de que ante cualquier molestia, duda o situación en la cual se vea incluso cuestionado porque la familia, porque alguien en el trabajo ya le está preguntando y le está cuestionando que el procedimiento que se realizó no es adecuado, tenga la certeza de que encontrará en nosotros esa guía y ese médico que va a tener las respuestas a cada una de sus incomodidades y que al paso de los meses y del tiempo encontrará entonces una respuesta al resultado. Porque, recuerden, siempre a los pacientes les tomamos fotografía y olvidan cómo estaban antes del procedimiento, se acostumbran a verse mejor y puede incluso haber reclamos por parte de los pacientes por no dar un seguimiento, por no acompañarles en el proceso. Estos 3 puntos durante la aplicación de Endolive nos llevan incluso a la parte central de esta plática, que es el por qué trabajar de forma segura y seguir un protocolo es la vía para tener equipos de alta gama, para poder acercarnos y entender por qué un equipo original con el respaldo clínico, tecnológico y en investigación, como lo es Eufotón, es el camino a seguir, doctores. No hay otro camino. El administrar un procedimiento de grado mínimamente invasivo, pero que implica la administración de energías y que busca en nuestro paciente la mejora y no el daño, requiere administrar energía de forma estandarizada y por medio de los siguientes puntos. Entonces, la base de la seguridad de Lasermark 1500 de Endolive original está fundamentada en 3 puntos. Punto número 1. Tenemos tipos de transmisión de energía del láser, tanto continua, es decir, que la fuente de energía láser está constante a lo largo del tiempo en que se realiza la aplicación, y tipo pulsado. El tipo pulsado es un tipo de administración en el cual la energía se subdivide en pulsos donde tendremos tiempos de descanso que permiten que nuestro tejido pase por su tiempo de relajación térmica.
Recordando un poco, el tiempo de relajación térmica es el tiempo que tarda una estructura en enfriarse a la mitad de la temperatura que adquirió. Esto significa que cuando yo transmito energía a través de mi fibra óptica, genero un estímulo o una transmisión de energía lumínica a energía calórica, que va a calentar mi tejido y que un exceso de calentamiento en el área va a generar una lesión. Pero la transmisión de tipo pulsado permite que esa estructura que llegó a cierta temperatura disminuya a la mitad de la temperatura a la que llegó y pueda entonces tener un efecto de regeneración, reparativo y de estimulación, no de lesión y quemadura. Nuestro equipo Endoliv tiene la capacidad de tener tipo de transmisión pulsada y de verdad es de los pocos equipos que a través de milisegundos regulamos el pulso que vamos a trabajar, lo cual permite que seamos muy específicos en cuanto al tiempo que tarda esta estructura en enfriarse o este tejido tratado a enfriarse. Número 2, parámetros preestablecidos. El equipo cuenta con parámetros ya diseñados, estudiados y con una larga experiencia clínica para el objetivo terapéutico y el área anatómica que vamos a tratar. Contamos con parámetros para tensado o endolift, específicos para cuerpo o para cara. También parámetros para lipoláser o destrucción de tejido graso o de tejido cicatricial, específicos para cara y para cuerpo, los cuales vienen en un software súper amigable que permite que sin que entremos en contradicciones, en complicaciones, en el equipo de forma directa se pueden seleccionar, permitiendo entonces trabajar de forma terapéutica, pero segura, sin lesionar el tejido. Número 3, una técnica de aplicación estandarizada que permite el conteo de la energía acumulada en luz en la pantalla durante la aplicación. El momento en que nosotros estamos transmitiendo la energía en nuestro tejido, el equipo va calculando en su pantalla y nos muestra la cantidad de joules de energía acumulada, permitiendo tener un mayor control de lo que está ocurriendo y que nuestros ojos no son capaces de observar. ¿Por qué? Porque bueno, hasta ahora yo no conozco a nadie que tenga visión de rayos X y pueda localizar o incluso que tenga un termómetro incluido que pueda incluso llegar hasta la posibilidad del subcutáneo y determinar la cantidad de energía o la temperatura a la que estamos llegando. Si bien al inicio es una buena guía cuando estamos en la curva de aprendizaje de uso del láser y tomando la temperatura de la superficie, esta no refleja la temperatura o energía acumulada a profundidad de nuestro tejido. Lo que sí lo hace es el que tengamos un parámetro bien establecido con una técnica de aplicación que, como podemos observar en la imagen, sea de forma vectorizada o radial y que nos dé un buen referente de la energía acumulada a través de un software que ya me indica los joules. Endolive tiene esto. Endolive nos da la seguridad de darnos esa energía o ese parámetro que necesito para dar mi resultado, pero al mismo tiempo me ofrece este contador de joules donde yo sé cuánto estoy trabajando y tengo una idea mucho más clara de la energía que estoy transmitiendo en mi tejido. La transmisión de esta energía y esta técnica estandarizada dependen de algo muy importante, la selección de la fibra óptica con la que voy a realizar el tratamiento. Recordemos que, bueno, las fibras ópticas son una guía de onda, es decir, una guía de transmisión de cualquier propiedad física que sea representada como una onda. En este caso hablamos de luz. Recordemos que la luz es una onda electromagnética que entonces se transmite a través de este hilo transparente. ¿De qué es? ¿De qué está fabricado? De silicio. Es una fibra ultra resistente y es estéril. Tienen un empaque cerrado que favorece y que nos asegura la esterilidad de la fibra óptica. Cada fibra óptica está diseñada para un objetivo y para un área específica, de tal manera que transmite la energía tal como la necesitamos. De este lado tenemos entonces que tenemos
4 tipos de fibras dependientes del calibre o del grosor de la fibra. La fibra 200 y 300 micrones están diseñadas para el tratamiento de cara y cuello. Y la fibra 400 y 600 son fibras diseñadas para manejo corporal. En el momento de adquirir el equipo se hace una capacitación un poco más extensa, aquí no entraré más en detalles con respecto a los calibres, pero se especifica el uso de cada una de estas fibras y el objetivo que tendrá. Y tenemos además dos tipos de emisión de la luz en estas fibras. Tenemos dos tipos de fibra. Tenemos fibras lineales que transmiten la luz de forma focalizada, es decir, que la luz está toda colimada en la punta y dirigida hacia enfrente, como observamos en esta fotografía. Y tenemos también las fibras de tipo radial, que transmiten en forma de anillo en la punta de la fibra óptica una emisión de 360 grados. Cada una de estas fibras tiene un objetivo en particular importante. De cada uno de los calibres, es decir, 200, 300, 400 y 600, tenemos fibras de tipo lineal. Y de igual manera tenemos 200, 300, 400 y 600 de tipo radial. Entonces, en total, 8 fibras. 8 fibras. No trabajamos con una sola fibra que hace todo. Eso es totalmente fuera de lo que la necesidad de los tejidos y de la necesidad de un resultado terapéutico requiere. Entonces, 8 fibras, las cuales además son de monouso. La importancia de utilizar una fibra de monouso es la siguiente. Aquí podemos utilizar una fibra, aquí podemos observar, perdón, una fibra, un acercamiento en una toma de micrografía óptica. Observen, por favor, cómo la fibra tiene sus bordes totalmente homogéneos. Vean, pareciera como un espejo de agua totalmente limpio. Y al verlo en nuestro papel milimétrico, la luz es totalmente homogénea, es de la misma intensidad. Y acá observamos una fibra después de el corte y reuso, porque para poder reusarla, sabemos que las copias de Endolif ofrecen cortar la punta de la fibra y que sin problema la vas a poder utilizar. Ese corte, observe, primeramente genera irregularidades en la punta. No es un corte limpio, no vemos este espejo de agua, es un corte que tiene irregularidades, que además presenta áreas de carbonización, lo cual resulta en que la luz sea irregular, con pérdida de fotones en diferentes direcciones, y que en el mejor de los escenarios, trabajar con una de estas fibras llevará esta energía o esta luz que se está yendo de forma irregular a la superficie y generará una quemadura que, bueno, tendremos que darle tratamiento. Pero en el peor de los escenarios, doctores, va a causar una lesión de tipo vascular o nervioso que pueda ser irreversible. Y que aunque tú estés trabajando y tengas la certeza de que ibas colocando la fibra óptica en un buen plano, no tienes seguridad de que esa energía verdaderamente se está transmitiendo a donde tú la querías, porque ya hay irregularidad en la punta de esa fibra, porque ya tengo pérdida de fotones y además la energía de salida desde mi equipo hasta la punta ya no va a ser la misma. En el siguiente diagrama o en el siguiente diapositiva se explica un poco de este proceso de daño y de irregularidad en la punta de la fibra óptica, la cual reduce el porcentaje de energía que se está transmitiendo, observen, y que incluso al paso de energía va a generar un proceso de opacificación que llegará después a una carbonización, donde incluso solamente estamos transmitiendo menos del 10% o el 10% de energía de salida desde el equipo hasta la punta de mi fibra. Y que para lograr el resultado entonces tendríamos que administrar mayor cantidad de joules, entendiendo que la energía lumínica en el tejido pasa a ser energía calórica, entonces buscamos mayor calor en la zona de tratamiento. Al buscar ese calor en la zona, tendríamos que administrar tanta energía, tantos grados centígrados, que esto va a generarnos sí o sí fibrosis, lesiones, quemaduras, superficialización del calor
entre la dermis y la epidermis, que va a causarme un desprendimiento desde la dermis reticular, causando ámpulas, quemaduras de segundo grado y que además no debemos perder de vista algo importantísimo. Las infecciones son una realidad y si no, observen cómo casi una infección logró dañarnos a nivel mundial, como fue el COVID-19. Las infecciones no han dejado de ser una de las grandes problemáticas de nuestra práctica médica. Por favor, doctores, el reutilizar una fibra, la cual no tiene un proceso de esterilización como el que ocurre de origen o de fabricación en un empaque cerrado, genera un alto riesgo de infecciones, desde infecciones por estreptococo, estafilococo, hasta, tristemente, alguna tuberculosis cutánea o una infección por micobacterias que conocemos que tienen tratamientos antibióticos de alto espectro y de una duración que genera en el paciente grandes complicaciones a largo plazo. Entonces, utilizar una fibra óptica de monouso y de tipo estéril es la base para asegurarnos que tendremos un resultado adecuado, que vamos a trabajar de forma segura y con el objetivo terapéutico siempre ahí de frente y sin el riesgo de quemaduras, lesiones vasculonerviosas ni infecciones. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartirles un video donde Eufotón, preocupado por el reuso de estas fibras y por el alto riesgo de utilizar una fibra que no está estéril como de origen, ha generado una innovación que sin duda nos da certeza y no solamente da una protección al paciente, porque el paciente, claro, estará agradecido de utilizar una fibra que solamente fue para su uso, sino que como médicos nos asegura que el fotón tiene un alto compromiso con la seguridad del procedimiento, generando entonces un software que impide que las fibras se puedan volver a conectar o volver a utilizar, bloqueando el uso de fibras. Observen por favor aquí cómo tengo una fibra en la cual está transmitiendo la luz guía, está conectada, pero este no es el láser, es una luz de guía para ubicarnos en el plano. Pero observen en el video cómo tras colocarla en... Déjenme detengo el listo, en un segundo lo voy a regresar. Observamos la fibra conectada con su luz guía. Observen cómo está conectada desde la apertura del láser y nos dice que la fibra está inválida. Al volver al menú inicial, observamos que nuestro equipo tiene información de los parámetros de la fibra. Nos da un menú súper fácil de usar, donde seleccionamos el tipo de área a tratar, el nivel de intensidad de aplicación. Y aunque ya hemos seleccionado un parámetro, el equipo nos indica que la fibra es inválida, que esa fibra ya fue utilizada y que no es posible volver a utilizarla por este increíble sistema que bloquea el uso de una fibra tras su uso, permitiendo entonces mayor seguridad y poniendo un excelente candado de seguridad para evitar daño por la carbonización de la fibra, por el corte de la misma y muy importante lo que ya decíamos, esterilidad de la misma. Uno de los grandes mensajes de Fotón en este sentido es favorecer que nuestros pacientes tengan el conocimiento e identifiquen al equipo original con todas sus propiedades, exigiendo que cada uno de los médicos que practicamos en Dolif mostremos a nuestro paciente la fibra óptica nueva, que le expliquemos las propiedades y los beneficios de utilizar una fibra óptica con un equipo con parámetros preestablecidos, con técnica estandarizada y con todos estos candados de seguridad. La capacitación que reciben todos los médicos que adquirimos en Dolif es de alto grado académico y de exigencia en cuanto al manejo de la tecnología láser. Poder transmitir esta información a nuestros pacientes es crucial para posicionar a Dolif
sitio donde se encuentra y donde las copias y todos aquellos equipos que intentan o que intentaron, porque no hay forma en que puedan igualar todos los beneficios y candados de seguridad de nuestro equipo, eh, paren y que los pacientes dejen de utilizar estas tecnologías que lejos de generarles un beneficio, en el mejor de los escenarios no tendrá una infección, no tendrá una quemadura, pero a largo plazo el daño en el tejido será irreparable. Y es nuestra obligación informarle a nuestros pacientes, mostrarles la fibra óptica, mostrarles su consumible y posterior a la aplicación, desechar ese consumible y manejarlo como un RPBI y de acuerdo a las normas y legislación vigente. Mi conclusión o la conclusión es siempre trabajar con el equipo original que tiene bases científicas, tecnológicas, con un control de seguridad y candados de seguridad enfocados siempre en el buen resultado, en la mejora constante del tratamiento, es la clave para tener consultorios llenos, para evitarnos complicaciones y para evitar, en el peor de los escenarios, claro, una demanda, la pérdida de nuestra cédula profesional o incluso generar un daño irreparable en nuestro paciente y cargar con ello todas nuestras vidas. Agradezco muchísimo su atención, agradezco que estén acá conectados. Eh, para mí es un honor poder compartirles toda esta innovación y todo lo que Endolif nos ofrece en cuanto a temas de seguridad. Sé que en algunos puntos no entramos tanto en detalle, por ejemplo, en parámetros, por ejemplo, en el uso de fibras para cada tipo de área o para cada tipo de tratamiento, pero es sin duda o será para mí un placer poder contestar dudas y decirles que al momento en que ustedes adquieren el equipo ya en la capacitación con ya a la compra o adquiriendo la tecnología, se enfatiza mucho en esos aspectos y reciben ya toda la información, el manual de usuario, incluso hay capacitaciones constantes y estamos trabajando en el Endolif Academy, que es el programa de alta exigencia académica para formación de médicos en el uso del láser de diodo a nivel internacional por parte de Ufotón Italia y en cada una de las localidades acá en México sería por parte de Láser Aesthetics, que tiene su página, como vemos acá abajo, como Endolif MX. Voy a pasar a la parte de preguntas. En un segundo, voy a abrir el chat. Hola, Laura, muchísimas gracias para tu presentación, excelente. Si quiere, yo acá veo todas las preguntas, la leo y así podemos ir un poco una a una. Ya. La primera pregunta es, ¿cómo identificas el plano a través del haz de luz y a cuántos milímetros de la piel queda teóricamente el plano adecuado? Ok, el plano a través del haz de luz o la luz guía nos permite o se permite identificar a través de la intensidad de esa luz. Si estamos en un plano superficial, la luz se observa como un área puntual de alta intensidad e incluso nos impide ver un halo luminoso. Está puntual, se ve solamente un área puntual de energía. A nivel de plano subcutáneo vemos la luz, pero tiene un halo y dependiendo del tamaño de la fibra, hay un halo de luz, es decir, un halo, un diámetro de la luz. Esta luz siempre es visible, homogénea y, claro, no se ve brillante como en un plano superficial. Y a nivel profundo perdemos completamente la luz. Incluso hay un momento en que esta se pierde por completo, que no la observamos. Ese sería un plano inadecuado. Incluso podríamos ya estar hablando de que estamos llegando a músculo. Ahora, ¿cuántos milímetros se encuentra de la piel? Es que depende del grosor de la piel, depende del tejido, de la cantidad de tejido subcutáneo que estamos trabajando, pero estamos hablando de que un plano ideal o unos milímetros ideales sería que estemos trabajando entre los 4 y 6 milímetros de profundidad, el cual me permitiría trabajar no solo el tejido subcutáneo, sino que la energía se transmita a la piel y este me dé un efecto de tensado.
Por arriba de esto, es decir, si estoy al 1, 2, 3 milímetros, estoy muy superficial, generando entonces una lesión porque en ese punto me encontraría ya directamente en dermis y la energía se transmitiría a la superficie. Hablando un poco de la identificación de la luz, la mejor forma es hasta que lo hacemos. Realmente en la práctica y al visualizar incluso la forma en que la fibra se va desplazando en el tejido es una excelente guía para saber en dónde estamos trabajando. Pero a grandes rasgos, esa es la parte que me gustaría que tuvieran en cuenta. Perfetto. Una doctora pregunta del acceso a la plataforma que menciona, si se puede nos decir cómo tener acceso al final de la práctica. Creo que refiere a, Claro. bueno, Ujú, sí, sí, entiendo que es, miren, la compra del equipo con los datos del médico y el número de serie del equipo que adquiriste, se hace un registro y se puede acceder a esta plataforma donde encontramos videos, artículos de actualización, incluso el manual de usuario del equipo, el manual clínico. Es importante que a la compra, quien se realiza la compra o el distribuidor les comparte una guía o incluso dentro del equipo, creo que lo tengo por aquí, ahora dame un segundo. Ajá, aquí está. si el Te, equipo tiene te el dan parámetro. esta ficha y en esta ficha viene un QR. Por medio de este QR puedes inscribirte directamente a la página de Eufotón y te permite el acceso, pero sí requieres tener el número de serie del equipo. No Bien. está abierto al público, digamos, es solamente para los que tienen el equipo. Hay una serie, gracias, hay una serie de preguntas sobre parámetro, tratamiento, entrega de energía para con anatómica. Creo que esta más o menos la contestaste, que no es un poco el objetivo de esta charla, que va más sobre seguridad y además podría ser un día entero de casos y creo que no es el momento. Buenos días, doctora. Consulta. ¿Con qué productos aplicados a nivel facial, llámense filler, bioestimuladores, etcétera, son indicados para asociarlo como estrategia de tratamiento con Endolift? ¿Cuáles son los productos a tener en cuenta donde no se debe aplicar Endolift para evitar generar complicaciones mayores? Muchas gracias. Ok, bien. El procedimiento o el tratamiento de Dolip se puede asociar con otras aplicaciones o con otros inyectables, llámese toxina botulínica, fillers para perfeccionamiento de alguna área facial. Por ejemplo, yo puedo hacer un Endolif de tensado, mejora de tercio medio y inferior, pero quiero perfeccionar y aplicar labios o hacer una rinomodelación, lo podemos aplicar. También se puede asociar con bioestimuladores. Sin embargo, la única limitante sería que recuerden que es una fuente de calor, entonces todos estos productos con el calor se podrían degradar. La indicación o la sugerencia es que se realicen DOLIF y todos los bioestimuladores, fillers o inyectables asociados, esperemos al menos de 4 a 6 semanas para aplicarlos. Sería Endolif primero y después aplicamos el inyectable. Ahora, si algún paciente llega ya con la aplicación de alguno de estos productos, es decir, hace unas 2 a 3 semanas me puse un bioestimulante, me apliqué toxina, me puse unos hilos tensores. Es importante hablar con el paciente y explicarle que el calor o el proceso de endolir puede degradar ese producto y que lo que ya invirtió en esa aplicación puede perderse. Si el objetivo es, oye, pues es que no me gustó ese bioestimulante, no vi un buen resultado, incluso siento nódulos o incluso no hay un resultado homogéneo, entonces Endolif es una buena opción porque voy a retirar ese producto conocido, si sé qué bioestimulante producto es. Pero si el paciente ya realizó un procedimiento, recién se acaba de realizar, por ejemplo, un relleno para corrección de ojeras, y tú colocas Endolif en esa zona, vas a dañar el resultado, vas a alterar el proceso de degradación de ese producto y perderás su resultado. Entonces, dependiendo del caso, habrá que adaptarse a lo que el paciente requiere, pero si hay un procedimiento, un inyectable previo, Endolif lo puede degradar. Consideren esa parte. Perfecto. Hay dos preguntas que tienen a que ver con las horas, decimos, cuánto dura el uso de una fibra monouso. Si me permite esto, doctora, contesto yo que a lo mejor, como soy de la empresa, puedo un poco asesorar esto.
Ahora todas las nuevas fibras, decimos de un año a esta parte, salen con una vida de 3 horas de trabajo continuo, que estimamos es ampliamente suficiente para terminar el tratamiento. Para que la cosa sea eficaz y no haya malentendido, hay que hacer un upgrade del software también. Si el láser tiene más de, yo creo, 2 años, y esto se puede hacer directamente en el despacho descargando decimos, un file con un procedimiento muy sencillo. Simplemente se pone una USB atrás del láser, se hace la upgrade al nuevo software y esto calcula diferentemente la vida de la fibra, que pero tiene que ser de nueva. Y dice que hay alguna fibra que se puede romper. Si la fibra está nueva, no se ha usado, no se ha carbonizado y se ha roto, se puede cambiar y simplemente se puede contactar con el distribuidor. Voy adelante, salto preguntas sobre joule, time on, time off, número de sesiones por promedio por paciente. También creo que es una pregunta que no es objeto de Sí. la charla. Si el paciente tiene bioestimuladores previos, ¿al cuánto tiempo podemos realizar endolift? Esta Ok, es una pregunta, creo. yo creo que era sobre la propia charla, no sé qué, porque dice 2 puntos, luego... Ah, no, sí, esto es, luego sigue más abajo. Estaba el, el primer Ah, de punto. acuerdo, 2 preguntas. Ajá. No sé si quieres contestar a esta pregunta sobre cuánto tiempo después de poner un bioestimulador se puede hacer endolift. Idealmente yo les pido que esperen por favor de 4 a 6 semanas para asegurarnos que el proceso inflamatorio en la zona por el procedimiento de Endolif ya disminuyó y veamos realmente un resultado de ambos tratamientos por separado. Si bien Endolif, su resultado final es valorable después de 3 a 6 meses, podemos potenciar con un bioestimulador, esperan al menos 4 a 6 semanas. Ok. Em, Eh, Luego, recomendado para paciente con blefaroplastia previa. Si es blefaroplastia inferior, sí, ya lo aplicaban en pacientes que de pronto tuvieron alguna irregularidad, que el proceso de cicatrización en blefaroplastia inferior, ¿eh? Les fue muy bien. O sea, la verdad es que nos ayudó a dar simetría, a mejorar el tensado, a evitar la herniación del cojinete infraorbitario que desafortunadamente, si la paciente ya tiene muchos años de haberse realizado el procedimiento, va a evolucionar. El proceso de envejecimiento va a continuar, entonces es una excelente alternativa para aquellas que ya se hicieron una cirugía y quieren perfeccionar o no quieren realizar un procedimiento adicional. Entonces sí, Ok. sí lo podemos usar. La pregunta ¿Me sobre podría? la primera pregunta de los 2 puntos es si me puede compartir el contacto de un vendedor, por favor. No, si nos escribe desde qué país, porque estamos haciendo hubo casi 190 inscritos y nos dice de dónde y desde luego la ponemos en contacto. Parámetro para cara y rostro no. Ah, Recomienda hacer la técnica ecoguidado es viable. si es viable, incluso podemos hacer una técnica guiada por cámara térmica. Sin embargo, a la práctica y considerando la esterilidad del procedimiento, dejamos de utilizar estas guías, ya que, bueno, pues al pasar la curva de aprendizaje, ya tenemos la capacidad para encontrar el plano y el tratamiento. De forma inicial, sí, lo podemos hacer. Es viable. Realmente lo que te diría es que vas a tomarte más tiempo y las fibras ópticas tienen una duración. Entonces, de forma inicial sí, posteriormente y al pasar la fibra de aprendizaje, la curva de aprendizaje ya no es necesario. Ok. Pregunta la doctora, ¿cómo son los cuidados post? ¿Se puede combinar endolifting más técnica Mela para sacar pequeñas cantidades de grasa y cómo es el proceso inflamatorio posterior? Ay, esta es muy buena pregunta porque les comparto que, y eso sí, aunque no lo platiqué yo en la ponencia, Endolive tiene una funcionalidad o tiene incluso manerales adicionales que incluyen un kit de cánulas quirúrgicas que son exclusivamente para venta para aquellos que ya realizan procedimientos quirúrgicos y hacen succión.
Este kit de cánulas quirúrgicas son de diferentes tamaños, tienen una conexión a su equipo de succión y en la punta de la cánula hay un espacio por el cual se puede pasar la fibra óptica y se transmite al mismo tiempo que estamos haciendo la succión la tecnología del láser diodo de 1470. Ahora, yo no soy cirujana y yo no realizo este tipo de procedimiento, pero sí existe la posibilidad y con todo gusto, dependiendo del país en donde estén, el speaker o mi colega speaker capacitado les podrá dar mayor orientación de cuál es el uso, cómo se utiliza, cuáles son los parámetros, pero sí, sí se puede hacer en conjunto, se puede hacer succión, se puede incluso trabajar un proceso de succión y después pasar la fibra óptica. Es una excelente alternativa para mejorar el tejido y favorecer el proceso de recuperación postquirúrgica en los pacientes. Les va súper bien. Perfecto. Al doctor de Costa Rica lo contactaremos. ¿Qué parámetro usa? Saludos, saludos a Costa Rica. Saludos a Costa Rica. Puedes proporcionar los artículos. Los artículos están en la misma web, en el área reservada. Hay, Ujú. creo, diferentes centenares de artículos sobre varias áreas, entre los cuales también todo lo de Endorift. Tips para evitar la complicación de parálisis facial. Uy, esta es buena pregunta porque sí, sí tenemos como varios referentes para evitarlo. Creo que puedo resumírtelo en 5 puntos que son muy importantes. Número uno, que tengas bien identificado en dónde estás trabajando. Uno de los grandes errores es aplicar en pacientes que tienen procedimientos previos que tú no consideraste, por ejemplo, una ritidectomía previa, donde la anatomía ya está modificada. Entonces, número uno, evalúa dónde estás trabajando, haz una buena historia clínica y evalúa los antecedentes quirúrgicos y estéticos del paciente. Número dos, utiliza una fibra óptica para el área específica a tratar. No se vale colocar una fibra 600, que ya dijimos que es corporal en la cara. Lo ideal es utilizar la fibra que es adecuada para el área específica a tratar. Número tres, el parámetro que sea en estándar terapéutico, pero que no sobrepase para generar entonces una lesión. Y en ese sentido, el parámetro, pues ya lo decíamos con Endolit, hay parámetros preestablecidos que de inicio se sugiere que pues, en el equipo solamente basta programar un par de pasos y listo, te da el parámetro, ya listo. Conforme uno va avanzando en la curva de aprendizaje, entonces vas adquiriendo las habilidades para subir tu parámetro. Pero en ese sentido es, maneja parámetros bajos, no te vayas muy alto, empieza con parámetros bajos y poco a poco, conforme tus habilidades del control de la fibra, del control del plano, y de la identificación del tipo de tejido en el que estás trabajando, puedes ir aumentando. Número cuatro, los cuidados posteriores. Un gran problema de las parálisis faciales es que no fueron asociadas a una sección nerviosa como tal, sino un inadecuado control del edema. Ya decía yo que el edema es importantísimo. Hay situaciones en las que tenemos pacientes con parestesias, con parálisis que no fueron por el procedimiento, sino por el exceso de cantidad de proceso inflamatorio, irritación nerviosa. Entonces, controla el proceso inflamatorio prácticamente de forma inmediata. En el caso de mis pacientes, lo que hago es inmediato les pongo compresión, yo los veo a los 3 días para revisarlos y hacer, ver cómo está evolucionando ese pues, proceso de edema. Si hay ya un proceso de edema exagerado, entonces empiezo ya a dar algún otro tipo de manejo, incluso si es necesario indico algún drenaje adicional, ultrasonido, pulsos electromagnéticos, pero lo tengo que evaluar. Si no, y si es un proceso inflamatorio dentro del esperado, continúa igual. Y número 5, y no más importante, la parálisis facial o las lesiones dependen de la energía acumulada. Siempre estar verificando la temperatura y la cantidad de joules que has administrado. Si tienes una cantidad, en Endolift hacemos esto, te damos un parámetro donde ya tú tienes la cantidad de joules que tienes que administrar por área, ¿de acuerdo? Entonces, no te excedas de esa cantidad de joules. Ese es un rango seguro, no es un número que salió de la imaginación de alguien, no, es una energía acumulada que está controlada. La energía acumulada controlada habla de cómo está transmitiéndose el calor, cómo se está difundiendo, se está haciendo esta pues, transmisión de energía a profundidad. Entonces, controlar los joules es clave. Espero que sea para utilidad, por eso son 5 puntos cruciales. Perfecto. Hay una doctora que
Sí, básicamente dice que a quien tiene ya la tecnología es más útil hablar de protocolos, sí, correcto, y te dice que eres muy excelente y sabe mucho de tecnología, Gracias. entonces yo comparto también Gracias, Esmeralda. Gracias, doctor totalmente Esme. esto. Eh, una doctora pregunta si que sería buena idea hacer la fibra más larga y, porque la monouso se conecta al cable per poder, eso la hace muy corta para trabajar en corporal. De hecho, tenemos algunas fibras de corporal que son un poco más largas, si esto puede ayudar a trabajar. ¿Qué tipo de compresión recomienda en papada, taping o mentonera? Hoy taping no me encanta porque, bueno, al menos la experiencia es que hay muchos pacientes que tienen respuestas de, pues incluso se irritan de como alergia a las kinesiotape, entonces por eso no me gusta. Prefiero las mentoneras, utilizo mentoneras que sean de grado quirúrgico, es decir, las que se utilizan después de, por ejemplo, una lipopapada, pero con el fin de dar mayor tensión, mayor compresión y porque las fibras y la calidad del producto o de la tela de la que están hechas es mucho mejor, más cómodas, lavables y regularmente les pido dos. Les digo que tengan una, que es la que van a estar usando, y otra porque la tienen que estar lavando. Cuidado, ya tuvimos todas las precauciones en el tratamiento de hacerlo estéril, de cuidar el procedimiento y de pronto le damos al paciente una mentonera que lleva 4 o 5 días usándola, vamos a tener un proceso de infección. ¿Cuál prefiero? Prefiero mentonera y recomiendo que los primeros 15 días, si pues posible, lo utilicen todo el día y después las siguientes 4 semanas solo por la noche. Si es un paciente que se le dificulta por temas de su trabajo, entonces les indico que lo usen todas las noches. Pero el ideal sería que 15 días diario, ¿vale? Perfecto. La doctora María pregunta eso. La pregunta fue, si el paciente tiene ya aplicado bioestimuladores, ¿al cuánto tiempo puedo hacer endolift? Creo que contestase entre 4 y 6 semanas, si no me equivoco. Sí, al menos 4 o 6 semanas. O sea, si ya tienen bioestimulador, esperen a que ese bioestimulador al menos dé algo de efecto y 4 o 6 semanas ya podemos. ¿Sale? Y Gracias al Berna, ¿me doctor de podrían Salvador compartir? y el doctor de Costa Rica, así la contactaremos. ¿Por cuánto tiempo posterior al tratamiento debe colocarse la faja y la frecuencia de los masajes linfáticos? Ok, la faja para corporal aplica exactamente lo mismo, o sea que son 2 semanas de uso continuo y en el caso de mentonera o en cara sí se usa por las noches. Entonces, 2 semanas continuas y por las noches por 4 semanas más. A nivel corporal, recuerden que no podemos dejar una faja en las horas de descanso de sueño porque estaríamos bloqueando el retorno venoso. Entonces, en el caso de corporal, lo que sugiero es que utilicen de 4 a 6 semanas durante 8 a 10 horas a lo largo del día. En áreas donde hace mucho calor, acá en México tenemos ya temperaturas espectaculares, entonces de pronto un paciente que tiene que usar 12 o 15 horas la faja le parece muy incómodo. Entonces, a nivel corporal se utiliza de día, en la noche no, de día, y las dejamos de 8 a 10 horas. ¿Por cuánto tiempo? 4 a 6 semanas. Perfecto. Saludos, saludos también, ya Saludos. por ahí de El Salvador, saludos a El Salvador, a Costa Le- Rica. para los doctores que han levantado la mano, si pueden escribir la pregunta, le podemos contestar. Y existe alguna tabla donde podemos tener alguna perspectiva. Sí, el manual clínico, ahí hay una perspectiva bastante, decimos, para empezar. ¿Existe algún registro relacionado a post-endolift con reacciones retardadas a fillers? Le consulto porque hoy estamos observando reacciones retardadas a filler por la existencia de cierto proceso a nivel subclínico, ya sea por algún tipo de encapsulamiento, si bien carente de sintomatología en los pacientes, pero que a partir de un estímulo, ya sea físico, como puede ser el trauma local generado ante nueva inyección de material de relleno o bien un shock térmico, que puedan detonar una reacción retardada a filler. Hay varios estudios sobre el tratamiento de filler, publicado, aprobado también para la American Board of Plastic Surgery y son todos disponibles. ¿Cómo evitar la complicación de fibrosis? Temperatura.
Sí, creo que la clave de, como decíamos, la fibrosis al final es una respuesta cicatricial al exceso de temperatura en la zona. Entonces, la mejor forma es controlar la temperatura, pero no solo la energía acumulada, sino el cómo se está administrando esa energía. Si utilizamos entonces una fuente de energía muy grande, por ejemplo, yo utilizo una fibra que a- pues administra gran cantidad de energía de golpe. Si yo utilizo un parámetro o la cantidad de watts de salida del láser es muy alto, o si estoy haciendo pasos de forma repetitiva en el mismo sitio, es decir, que paso y paso y paso y paso la fibra en el mismo sitio, el propio pase genera un mecanismo de inflamación por la fricción que estás causando. Entonces, la indicación es administrar la energía de forma controlada, con energía acumulada controlada y que el pase de la fibra es a cierta velocidad. Creo que también ahí es un punto clave. El pase de la fibra no lo podemos hacer como si estuviéramos cortando o rompiendo el tejido, sino que tenemos que estar en buen plano y el pase es constante, no me quedo fijo en un solo sitio y lo voy haciendo de forma o a una velocidad moderada, ni rápido ni lento. Después, un poco más ya en la parte de la práctica, que vayas adquiriendo la habilidad para que el pase de energía sea controlado. Con eso, pues, Bueno, son las, hay, sobre Endolift, más o menos terminamos. Son las 18:30. perfecto. Yo creo que agradecemos a todos la, y sobre todo agradecemos a Laura su disponibilidad y su profesionalidad y su conocimiento y creo que estamos todos disponibles a entrar más en el detalle de otros temas y de momento nos saludamos aquí. De acuerdo. Muchas gracias a Infotón por la invitación. Pablo, gracias por el apoyo. Y por favor, cualquier cosa, háganosla saber. En cuanto a distribuidores, dependerá del país donde se encuentran. Por favor, déjanos acá su teléfono para que les puedan contactar y les orienten con el distribuidor del área que les corresponde. Muchas gracias a todos y por favor síganos en nuestras redes sociales. Yo me encuentro como DRA Lau de Santos. Pueden seguirnos en endolive-oficial y endolive.mx. Gracias a todos y que tengan un lindo día. Hasta luego, hasta la próxima.